quizás ahí estaríamos hablando de algo netamente genética con poco ayuda del entorno. En otros casos quizás ya estamos hablando de una predisposición genética que cuando los niños son sometidos a, esta es la teoría biomédica, en donde antes recibían 10 vacunas, hoy reciben 30 vacunas, madres que quizás ya tienen una carga tóxica, entre comillas, desde amalgamas, desde vacunas, en donde ya un niño que tiene una predisposición a un determinado debilidad, entre comillas, el metabolismo, al ir sumándose factores de riesgo, el cuerpo en determinado momento, el sistema inmunológico, dice baja, el metabolismo es baja y se produce una desorganización del desarrollo. Porque para sumarle complicación hay casos en donde los niños tienen un desarrollo típico hasta los 15 y 18 meses, después sufren una pérdida, una regresión, y en otros casos no, uno ve y observa que las dificultades estaban presentes desde el nacimiento. Entonces seguramente para llegar a un punto común que es el síndrome, vamos a estar viendo que hay múltiples entradas. Hay una de las teorías que básicamente cuando no hace uso de la teoría biomédica, la teoría biomédica es la que busca hacer tanto esto el tema de las vacunas, el tema de la sobrecarga de los antibióticos que reciben, se habla de un círculo en donde un niño que básicamente fue amamantado poco, no amamantado, recibe sobrecarga de leche que básicamente tiene algo carga antigénica, porque no es la leche para la cual el cuerpo está preparado. Esto genera reflujo, el reflujo genera otitis media, la otitis media genera el uso recurrente de antibióticos, los antibióticos limpian la flora intestinal normal, básicamente, y producen el arraigo de la cándida, y a partir de la cándida se producen lesiones intestinales en un síndrome que se llama intestino permeable. Y ahí se da una cadena. Eso también es muy controvertido últimamente y en concordancia con la teoría de las vacunas, porque una de las personas que más ha investigado esto y es el iniciador de la teoría de las vacunas es Andrew Wakefield, que básicamente hace poco en Inglaterra básicamente se le retiró la licencia y básicamente creo que se le prohibió la entrada al país, ¿no? Después de que publicó un artículo en Lancet, ahora está estudiando en Estados Unidos. Entonces es un tema muy complejo, ¿no? Por las consecuencias que genera la población, porque si el ambiente médico no se pone de acuerdo, realmente lo que es la angustia que se genera cuando uno no tiene realmente un discurso claro. Uno del médico dice no lean eso porque no es verdad, no existe, y por otro lado uno se mete en internet y ve casos que se han recuperado, que han mejorado. Más allá de esto, por suerte hay una muy buena noticia dentro de todo esto, que independientemente que no sepamos esto, sí tenemos variables donde ya en el día a día podemos hacer una diferencia enorme en el trabajo con chicos con autismo, y por suerte tiene que ver mucho con el sentido común, ¿no? Después vamos a ver, pero está relacionado con lo que dijo Motrón. Motrón es un psiquiatra canadiense que vino hace 4 años, 3 años, y básicamente él, bueno, este es un reporte del diario, ¿no? Él decía, la persona con autismo no es deficitaria, y él decía básicamente que es una mente diferente, ¿no? Lo que estamos un poco planteando hoy, ¿no? Pero esto, para poder tener un sustento, tenemos que entender qué es lo que lo sustenta, ¿no? Él dice, bueno, polemizaba con psiquiatras locales, y el autismo no es una enfermedad, sino un modo diferente de procesar la información. Así lo sostiene luego una experiencia de 20 años el canadiense Laurent Motrón. El prestigioso investigador explicó por qué es central convencer a la familia y a los maestros de que un niño autista puede lograr el más fino nivel de desarrollo. Y realmente estamos en esta área, ¿no? En un área de mucha esperanza, porque de irnos a distintos tipos de modelos de trabajo, y ya teniendo gente que tiene 20 años, 10 años y 15 años, de poder ver día tras día niños con autismo y ver qué cambios hay en qué chicos y qué características tenía la familia, qué educación recibió, qué tipo de tratamiento. Realmente tenemos un bagaje clínico que todavía no es investigación, y menos en nuestro país, ¿no? Esto estamos hablando de países en desarrollo. Entonces estamos hablando que hay cuestiones culturales que también están incidiendo, entonces hay la necesidad de generar justamente, organizarnos, ¿no? como pueblo, como sistema de salud, para realmente poder organizar los datos que nos están faltando. Esto es de una presentación de Nancy Minshew, que es una de las personas que más sabe de neuropsicología aplicada al autismo, y básicamente esto es lo que dice es esto, ¿no? Las personas con autismo actúan de manera diferente porque piensan de manera diferente. Mayor percepción de los detalles, capacidad reducida para el razonamiento conceptual, o sea, es más concreto, tanto en lo abstracto, pueden manejar cantidades reducidas de información al mismo tiempo,
más cuando la información es en secuencia y no simultánea. Cuando es simultánea, realmente se desordena y se produce una sobrecarga, un cuello de botella de información que el cerebro no puede procesar y baja la cortina, y ahí es donde quizás secundariamente vemos síntomas que llamamos síntomas propios del autismo. Esta mirada un poco lo que nos está diciendo es que tenemos que cambiar de una mirada categórica, en donde uno, como yo como residente, me enseñaban a que yo tenía que preguntar, bueno, su hijo hace esto, sin mayor interacción, y bueno, cumple criterio con autismo y tiene autismo. Y hoy en día estamos viendo una mirada mucho más dinámica. Un niño evoluciona hacia el autismo. El autismo quizás no es una enfermedad. El autismo es una descripción de las características de comunicación, de cómo se comunica o cómo no se comunica, de cómo socializa o cómo no socializa, o sea, lo cualitativo, no tanto lo cuantitativo, y la presencia de conductas rígidas, repetitivas o restringidas en cuanto a lo lúdico, la carencia quizás o la interferencia del juego imaginativo simbólico. Entonces, estamos ya hoy hablando que hay quizás un problema en cómo ese cerebro está cableado, como dice el último punto, y hace que el niño prefiera aprender de determinada manera o prestarle atención a determinadas cosas y no a otras. Y quizás en eso está la diferencia. Nosotros como animales venimos programados para, apenas nacemos, buscar, así como están esas filmaciones del National Geographic donde nacen los canguros o determinados marsupiales que hacen una migración desde donde nacen hasta la teta de la madre totalmente de manera independiente, ya tienen una orientación de cómo llegar. Y básicamente nuestro chip es la búsqueda de la cara, de los ojos específicamente. En ese primer año y medio se da muchísima información, idas y vueltas de información ahí, donde el cerebro depende, hoy estamos viendo que el cerebro depende de recibir esta información. O sea, no es algo genético, el cerebro se arma, sino depende de esta información para que otras áreas también se vayan conectando. La empatía y mucho lo que tiene que ver con la coherencia de las emociones, se aprende y no es que nacemos con esto. Pero para eso en el primer año, desde ese año donde hay una distancia de 20 centímetros, de manera sostenida las interacciones con una madre, se va dando mucha información. Es como un disco rígido que no tiene sistema operativo. Un disco rígido puede estar, pero yo no le cargo Microsoft, no va a poder funcionar. Y una de las teorías básicamente tiene que ver esto con la coherencia de la información que se está cargando. Si un chico no tolera la información o no la encuentra, va a encontrar otra que le es mucho más tranquilizante para su sistema nervioso, que tiene que estar regulado. Y justamente lo que es más manejable como información que ingresa son aquellas cosas que no se modifican, los objetos básicamente. Y a veces sucede que los chicos son muy tranquilos también. Pasan un año y medio sin demandar, y si es una madre, una familia donde es el primer hijo básicamente, uno confunde quizás el hijo perfecto, el que no debe, el que básicamente uno come, duerme, es básicamente el sueño de cualquier padre, por un chico que no está recibiendo el umbral de estimulación que necesita y está cargando información en su cerebro y lo que va a hacer eventualmente en su mente, con cosas a las cuales se le está horas y horas por día mirando detalles, mirando rajaduras, mirando cosas y entrenando su sistema visual con algo que básicamente está muy alejado de lo que es lo social, ¿no? Entonces ya estamos viendo que esto es dinámico, no es algo que uno tiene o no tiene, sino se va gestando desde el momento del nacimiento, en los casos donde se da desde el nacimiento una dificultad para procesar e integrar la información sensorial, y en los casos donde hay una regresión, las teorías son la biomédica, y hay otra teoría en donde el sistema y los circuitos del lenguaje no estarían lo suficientemente desarrollados en el momento que el lenguaje empieza a demandar muchos circuitos del sistema nervioso central. O sea, un niño hasta el año y medio básicamente se maneja más con gestos, está funcionando más el lóbulo derecho a nivel del registro de lo gestual, y el lenguaje no está funcionando tanto. A partir de los 15 y ahí para adelante empieza a funcionar muchísimo más el aprendizaje del lenguaje, y esto le va a demandar que las instancias jerárquicas del cerebro empiecen a funcionar. Entonces, si hasta ese momento todo el cerebro estaba indemne, pero hay unas áreas del lenguaje que están comprometidas, en el momento que tenga que funcionar eso, le va a demandar una energía o un sistema no lo tiene y se produce la regresión. Esto sería la teoría que no abonaría a lo biomédico, pero que trata de explicar el tema de las regresiones.